Si recuerdan, era este programa para hacer, en donde teníamos un combo box, en donde estaba vacío este combo box, no tenía ningún elemento. Teníamos estos 4 botones, los cuales con el primero, la idea es que aparezca, luego de hacerle clic, un pequeño cuadro de diálogo preguntando cuál va a ser el nombre del ítem que se va a agregar. Si le digo que sí, lo agregue a la entrada. Lo mismo para editar, al que yo tenga elegido, si presiono editar, que me permita cambiarle el nombre. El de quitar, primero consultarle al usuario si desea quitar ese elemento de la lista. Y por último, también preguntar al usuario si queremos quitar todos y realizar el comando para quitar todos. Me gustaría saber si alguno lo pudo hacer. Ahí en la parte de quitar me faltó con el usuario. Eso no lo hice. Bien, entonces si les parece, les doy 10-15 minutos para que lo puedan terminar. Si no lo pudieron terminar, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Pero mi idea es que puedan presentarlo como una tarea a este pequeño ejercicio. Así veo la participación de todos. Bien.
Profe, terminé el mío. Ajá, bien. Ahí pongo para compartir. A ver, vamos a ver. Eh, Ahí está. Aquí está. Aunque no sé si los botones deberían funcionar o algo así. A ver, Le ahí agrego se ve. ítem, luego quitar. Y pues es esto. Ajá, pero a ver, el de agregar. Agrega algún, le pregunta al usuario sobre agregar Agre- un ítem. No, creo que no. Ah, te faltaría hacer eso. Que cuando, por ejemplo, hagas clic aquí en agregar, se abra un input dialog, ¿viste? Un cuadro de entrada para Mm, preguntar un nombre y de ahí agregarlo aquí. Lo mismo para editar, hay que tomar el nombre que está acá elegido, abrir ese cuadro de diálogo y que te lo cambie. Hay que usar Sí, los elementos que vimos en la otra clase. El de QInput dialog y el de el message box y el cuadro de mensaje. ¿Me mm, entendés? Bien, gracias, profe. Ujú. Ya Dale. dejo de compartir y así. Bueno, pero vas bien. Por ahora va bien. profe. Sí, sí. Escuché justo un profe. Ahí le puedo compartir el que hice. Bueno, dale. ¿Se ve, no? Ahí dice la conexión Ujú, al botón agregar, editar, quitar y quitar todo. ujú. Bien, Con, bien, la- bien. con los cuatro métodos. Y si lo ejecuto, se Ujú. ve, ¿no? Sí, sí, sí. Puse Ujú. uno, dos. Bien. ¿Los agregan? Sí, ahí están. Edito el tema 3 Ah, con... ¿no te aparece el nombre anterior? No, eso no, Ajá. no lo puedo hacer. Sí, Bien. eso me está faltando. Bueno, ahí una vez que los agrego, los cambio de esa manera. Si dejo seleccionado el 3, me dice si lo voy a borrar o no. Ujú. Lo vuelvo a meter en Lo los dos. borro. Y Ujú. si estos dos, le pongo quitar todo, se elimina. Bien, bien, bien. Nos faltaría esto, lo del editar. Sí, faltaría eso. Sabes que ahí, si cerras el programa, obviamente, y subí un poco, on editar. Es justamente un parámetro que va, mira, es este parámetro, Ujú. pero en este, porque en text
En este no iría porque al agregar uno nuevo siempre no pones un nombre vacío. En Pues cambio acá podría ir. abajo podría ir ahí. Ujú. Text igual y hay que ver cómo leer el nombre del que está elegido ahora. Con el índice. Ahí debería ir el texto del que está actualmente elegido. Eso tendrías que Ajá. ver cómo ver el nombre del que está actualmente elegido. Bien. Ujú. Bueno, Eso te ahí quedaría por sigo. hacer, pero sí, no te Ajá. queda nada. Bien, bien, gracias. Profe, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Era para, creo que lo terminé. Era para Ujú. decir eso. A ver, vamos a ver. ¿Se puede ver? Sí, 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 ahí se ve que se abrió. Puedo quitar. A ver. Bueno, sí. A ver, puede ser que este dice esto. Ah, porque estaba probando estas cosas antes de... Ah, Ahí me aparece el cartel, le se quitar. ujú. Y bueno, voy a agregar un par de textos. Bueno, mientras voy cambiando, se va cambiando el label. Ujú. Y bueno, se eso editar Bien, ahí toma el nombre. Ujú, y se cambia. ujú, Quitar todos. Es que todo. ujú. Muy bien. Ahí No sé si termina. quiere ver algo del texto. Em, Sandra le puse mensaje, usted sabe poner abreviado, le puse mensaje, eso. sí, sí, no veo. Después ya lo vamos a analizar bien.
pero se ve que está bien. Eh. Sí, sí, preguntar si es... un detalle estoy viendo. Creo que no es necesario esto, Ah, ok. Sí, porque si no hace nada, no hay por qué implementar algo que no hace nada. bien, bien, bien. Uno, uno implementa código cuando uno hace algo, pero cuando uno no hace nada, no hace falta implementar nada. Bien, bien. Ujú. Sí, en el Lo anterior voy me a, parece haberlo visto.
Ya está, profe. Bien, Cabral, ¿quiere compartirlo? Bueno. Aquí no me sale. Voy a compartir la pantalla. Ujú. No sé. Y además, Te estaría faltando, sí se ve que está funcionando, el tema de preguntar al usuario si desea quitar ese elemento. Uno o hay que poner. todos. Claro, si no lo estás quitando y capaz que el usuario no quería hacerlo. Claro, Es también para o sea, hacer que hagan el... preguntar antes que quitar. Claro, cuando haces clic Listo. en quitar, pregunta al usuario, ¿seguro que Listo. quieres quitar tal ítem? Sí, y ahí lo Bien, quita. bien. Lo Y mismo me para pasa quitar con quitar todos. todo. Listo. Ujú. Ahí lo Así, hago. así practican también con los tres componentes, el combo box, el input dialog Sí, 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 y el cuadro de igual si mensaje. Ujú, hago la función igual. O sea, ujú, su UTB, por ejemplo, si no hay cambio, tiro el coso. No puedo poner que vacíos ni nada por el estilo. ujú. Que hace el input diálogo y el Q mensaje. Bien, sí, Pero ya faltaría lo ese agrego. detalle nomás, pero está bien. Ujú. Bueno. Bien, vamos a esperar unos minutos más, así ya después cambiamos de tema. Vamos a ver si alguien más lo puede terminar y después seguimos.
Profe, necesito ayuda para mejorar el código y así. Ya Ajá. hice algunos cambios pequeños, pero no estoy seguro si funcionarán. Será el siguiente cambio. Bueno, si quieres compartirlo, así lo vamos viendo. Bien, ya lo comparto. Listo, ya está. Tuve que agregar algunas partes que sí fueran útiles. Ujú. Es para los del mensaje. Y aquí está el mensaje a mostrar de la zona mensaje. Ahora me falta averiguar cómo editar esto. Ujú. Em, sí, pero no se parece en nada lo que hay que hacer. A ver, espera, déjame ver qué parte. De este on mensaje. A ver, sube un poco más arriba. ¿En qué lo estás usando? Ah, un mensaje. En mensaje, clique. ¿Dónde y cuál es mensaje? ¿Cuál es el componente mensaje? Bueno, el mensaje es básicamente lo que aparece en la opción de lo que pide el trabajo y así. Sí, en el QT Ujú. exactamente, porque bueno, usted sabe que está lo de agregar esto y pide un título, ¿no? Sí. Es que, a ver, me gustaría ver el de el Qt Designer. ¿Cuál es el componente mensaje? Ahí va, aunque se me cerró, así que tuve Mm, que abrir uno no nuevo. estará por algún lado. Le puse el nombre más obvio del mundo, no para estar seguros de que no se perdiera entre los muchos que hay por ahí. Y que guardé. Ujú. Bien, ahí es etiqueta. Mira, un detalle te muestro, no salgas. Eh, lo que tenés que hacer es, a ver si te puedo ubicar. Vos hiciste una conexión al mensaje, pero no estamos utilizando ningún mensaje aquí. Ajá, Lo que tenés que hacer es conectar con el clic a este botón. ¿Sí? Es el primer paso. ajá. Cuando haces clic en este botón, la idea es que aparezca un cuadro de entrada que el usuario permite ingresar un nombre de usuario, un nombre del ítem, para Oh, después agregárselo a la lista. ¿Te ubicas? sí, creo que ya entiendo un poco más. Ajá. ¿Viste? ¿Te acuerdas los ejemplos del QInput, que eran de texto o de número, que vimos en la otra clase? Creo que lo tengo por ahí en alguno de estos. Ujú. Si lo Todos ubicas, guardados. ese te va a servir para poder agregar esa opción. Mm, a ver, creo que Si no puede la que le clase pueda. anterior, sino la otra. A ver. Bien, ese es del cuadro de mensaje que va a servir para después, para los últimos dos botones. Pero Ah, había un ejemplo anterior. A ver si tal vez botón 6, siguiendo en la creo orden. que lo tengo por aquí. Botón, número 6, número 6. Mm, Mm, Creo que se había ocultado en checkbox o a algo así. ver. No, no. Tiene que ser Mm, uno un poco más nuevo. Ah, input dial, acá está, mira, justo.
Acá está. Input dialog. Ah, Sí, cierto. ese. Bien. Bien. Vos lo que tenés que usar es justo, si subís un poquito, justo tenés el ejemplo. No lo vayas a copiar eso. Ahí. Esta parte sin comentar, La parte sin comentar. sí, Oh, sin el numeral, claro. Esas 3 líneas son las que a vos te sirve para poder agregar un elemento a la lista, ¿sí? ah, así que eso tengo que copiarlo, ¿verdad? Ujú. Sí, primero tenés que hacer la conexión con el botón de agregar. Ah, cierto. Debería Ujú. copiar esto. Oh, y luego cortar Sí, copiarlo. los hashtags para poder utilizarlo. Ujú. Ahora, Eso que le dicen hashtag, en el español es numeral. Igual mal sí. enviado. Es que tiene más pinta de ser usado como un hashtag o algo así. Claro, pero digamos, es el símbolo que se usa para representar un hashtag, que es una etiqueta de hash, pero el origen es una tecla de numeral. Ya borré esta parte y tal vez debería dejar eso para luego modificarlo bien. Bueno, después si quieres verlo bien, acuérdate, hacer una conexión con el botón agregar. Ahí adentro va a estar ese código del input dialog. Y también con Eh, el de editar, es el mismo código. Recién para quitar y quitar todo es cuando usas el message box, este que está aquí. ah, Sí, por eso con los 2 primeros usas el QInput dialog, con los 2 últimos el message box. Pero tenés que individualizar la conexión de cada botón. mm, eso sí es un tanto complicado. Sí, sí, Claro. justamente es un poco más complicado como para levantar un poco el nivel. Porque si no, nos quedamos en lo simple de responder un botón, un mensaje. Y lamentablemente las aplicaciones son complejas. Eso de Ujú. individualizarlos es un poco más ya para separar dos Mm, códigos que no pegan. sí. Sí, es mucho también código que tenés que ir repitiendo, pero bueno, es parte de la práctica para ir teniendo memoria muscular. Un detalle, ese QInput dialog, uy, ¿dónde se me fue? Mm, Tiene que estar arriba. Ajá, exactamente. Bien, como estás haciendo ahora. Sí, sí. eh, Sí, Ahí solamente era la palabra esa. sí ocurre mucho. Yo cuando copio un texto y todo eso. Y ahora. Aquí. Y ahora. Creo que debería estar primero. Sí, puede estar primero, el último. Lo bueno que el orden no importa, pero sí que esté. ¿Ve? Perfecto, ahí está. Ahí ya no te lo tilda. Entonces tenés que hacer una conexión al clic del botón agregar, una conexión al clic del botón editar y lo mismo para quitar y quitar todo. A ver. Che, solo tengo que hacer. Ujú, Desde aquí creo que podré ujú. encargarme un poco, profe. Bien, muy bien. Bien. Bueno, veamos para lo que van a ver hoy con el ingeniero Gracia, es que van a entrar a ver un poco a base de datos.
Consulta, ¿vieron algo con él sobre el tema de manejo de la base de datos? ¿Los conceptos de una base de datos? Con él no vimos nada, pero sí vimos formalización y esas cosas con el de Ah, se escucha muy Martina. despacio, perdón, Cabral. Si podría subir el volumen del micrófono. Que no tuvimos esa clase con él, Ah, bien. pero sí tenemos un entendimiento de base de datos porque nos dieron creo que Sí, en sí. datos. Sí, sí, no, fuera de, la idea es dentro de esta carrera, porque justamente es esta carrera, todavía Jorge no les dio tema de base de datos. Claro, todavía no. Bien, bueno, él va a empezar con eso, son temas que son necesarios. Por lo pronto, desde aquí, voy a hacerles instalar un programa que les va a servir para estos primeros pasos, para poder crear una base de datos sencilla, no es nada avanzado. Y para los que ya saben sobre base de datos, saben que es algo bien pequeño, pero es como para arrancar y tener una base. Así que déjenme, em, inicio el tema de la máquina virtual para instalarlo. No, en esta no. Bien. Nosotros voy a hacerles instalar un programa para poder manejar una base de datos particular, no de las bases de datos gigantes como son MySQL, Postgre o alguna de esas, sino una base de datos como para empezar que es simple y para trabajo local o para aplicaciones locales, que es SQLite. Y por lo menos vamos a bajar un navegador, perdón, un programa para poder hacer uso de por lo menos crearla y editarla y agregarle eh, algunas tablas a esa base de datos. Yo voy a poner aquí en el chat el enlace, que se llama DB Browser for SQL Server. Es una pequeña aplicación, les permite manejar como si fuese una tabla, una base de datos, ¿sí? Es como para por lo menos puedan ver lo que están haciendo cuando empiecen a ver los comandos para interactuar con la base de datos, ¿sí? Porque suelen ser muy pesados, profe, por eso vamos a descargar esto. O No, empezamos con sí, una pequeña, pero base, digamos. No es un MySQL, un Postgre para que puedan instalar, que lo podríamos hacer, pero también tiene una complejidad que va por otro lado porque también hay que instalar el motor y hacer andar el motor de esa base de datos. Por lo menos con SQLite, tanto, digamos, el motor no es pesado, por decirlo así, y empezamos con algo base que les pueda servir después para ir a los más complejos.
Recuerden que estamos dentro de una tecnicatura y tenemos que empezar con esto sencillo. Eh, Ok, profe. Bien, en la parte de downloads están las opciones para descargar. Aquí están las opciones para Windows. Si tienen una versión de Windows de 32 bits, descargan esta primera opción. La tercera opción es la de 64 bits, pero si quieren una versión portátil, pueden descargar esta. Yo voy a ir al instalador, este de 64 bits. Es muy liviano. Creo que son un par de megas, 17 megas. ¿Sí? No es para nada pesado. En descargas, debería estar por aquí, acá. Yo voy a proceder con hacer la instalación, simple doble clic y siguiente, siguiente, siguiente. Next. Acepto. Next. Bien. A ver, hagan el next. Y next. Install. Y debería estar. Ahí justo veo el chat. No, yo creo que el ingeniero Gracia va a empezar con cuestiones de cómo interactuar con la base de datos con SQL. Yo lo que les doy es una aplicación para ustedes crearlo a mano a través de una interfaz para que puedan ver lo que están haciendo, ¿sí? Es como que lo van a tener en paralelo. Se instaló, me debería agregar un enlace en algún lado por aquí. A ver. Me parece que no lo agrego. Va. Creo que es que me faltó hacer clic en una opción. Va, ya no tengo la opción de... que me decía para agregar en el menú de programas. Bueno, típica de Windows. Bueno, navegador. Archivo de programas. Vamos a ver dónde se instaló. ¿Este será? Sí. Bien. Si no se les instaló, trátenlo de, si hicieron como yo, que pasaron de largo el tema de que lo agreguen las opciones de aquí en el menú inicio o en el escritorio, lo que van a hacer, sí, pero que no aparezca. Bueno, esquive esa parte asumiendo de que ya lo iba a hacer. Pero en archivo de programas de browser debería estar este ejecutable que puedo hacer un enlace, enviar a escritorio como acceso directo. Lo hago directo. Bien. Avíseme cuando todos lo hayan instalado, si no tienen ningún problema.
Bien, ¿pudieron instalarlo? Ujú, bien, Ríos ya lo instaló. Ujú, Mercado Sí, profe. también. Bien, ya vamos 3. Bien, asumo que ninguno tuvo problemas. Así que vamos a crear una pequeña base de datos. Recuerden, le doy algunas particularidades de lo que es el SQLite. SQLite es un tipo de base de datos de las tantas que existen, pero el detalle que tiene es que es para uso local, ¿sí? Por lo general para una sola aplicación. No es para poder ser utilizada en un entorno en una red, por ejemplo, una red de computadoras, mucho menos internet, ¿sí? Por lo general, SQLite se utiliza para hacer el respaldo, una base de datos para una aplicación, y punto. No es para que varios estén conectados a esta base de datos, ni nada por el estilo. En realidad, más que una conexión, es un enlace a un archivo, una dirección de un archivo. Salvo para aclararles, incluso hay muchos tipos de datos que no están disponibles, justamente porque es para cosas chicas, pero es un buen punto de partida. O sea que vendría a ser como un laboratorio. Ay, discúlpame, Cabral, justo creo que el volumen está... Sería para hacer práctica de laboratorio, más o menos. Sí, Claro, y, tiene más objetivo que eso. es para empezar. Ya siempre digo, es para empezar, un primer contacto con una base de datos, sin ir a los a Access o ese tipo de base de datos, pero porque es también este tipo de SQL. ¿Esto Bien. es mejor que el Access, profe? No, no les diría, es más, todavía más simple que el Access. No. El Access, aparte de que está soportado por Microsoft y toda la aplicación que tiene dentro del Office, no, es mucho más potente Access que este SQLite. Pero para el Bien. Access, ¿necesitas todo el Office instalado? Creo que no. ¿Cómo harías un cliente para la base de datos? Sí, vienen para ser clientes. Pero ya estás muy cerrado a lo que es Microsoft. Pero bueno, no es la idea acá hacer comparaciones. Debería mostrarme o El dármelo. LibreOffice también tiene. ¿Cómo? LibreOffice también tiene su versión. Sí, también, tal cual, tiene su base de datos. Em, si les interesa el idioma, en la parte de preferencias, aquí en editar, pueden elegir que esté en español. Estoy eligiendo idioma español y hacerle guardar y necesita reiniciar la aplicación, lo cual la cierro y la vuelvo a abrir. Ahí está. Ahí está un poco más amigable. Bien. Vamos a crear una nueva base de datos, ¿sí? Simplemente con justamente el botón de nueva base de datos. Aquí lo que vamos a hacer es elegir dónde va a estar ese archivo, porque acá las bases de datos de SQLite son archivos directamente de SQLite. Yo voy a crear una en documentos, o para darle lugar. Por ejemplo, no me voy a rascar mucho la cabeza, voy a poner base.sqlite. Sí, es bueno que le pongan la extensión. Le pueden poner db o le pueden poner SQLite. Es bueno que diga SQLite como para diferenciarlas del resto. Profe, ¿cuál tengo que descargar del SQLite? ¿Tiene el link por ahí? Disculpe. Sí, de aquí en este enlace, lo vuelvo a poner en el chat por las dudas. Y aquí está la versión de 32 o la de 64. Listo, gracias, profe. Aquí creo base.sqlite. Y aquí me da la primera opción para crear una tabla, ¿sí? Porque las bases de datos, de nuevo, esto va a profundizar Jorge, pero no todas las bases de datos, pero estas bases de datos en particular están conformadas por tablas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es agregar una tabla a esa base de datos. Esa es la pantalla que nos aparece aquí. Por un lado aquí, lo primero que vamos a hacer es agregarle el nombre de esa tabla. Por ejemplo,
Supónganse que vamos a hacer una agenda y vamos a tener un listado de personas. Aquí le voy a poner como nombre personas. Porque la idea que si vamos a trabajar con una base de datos es que puedan hacer por lo menos una pequeña agenda con personas. Esta parte que sigue, que dice campos, los campos vendrían a ser como las filas de esa tabla. Perdón, las columnas de la tabla. ¿Sí? Siempre haciendo una analogía con una planilla de cálculo, pero vale la analogía. Tenemos un nombre de una tabla, las columnas que va a tener, que en este caso son los campos, y voy a agregar un campo. Hago clic en añadir y aquí me da un nombre que quiero darle al campo. Para empezar, y porque suelen ser base de datos, empezamos con una de identificación, una ID. Este es un nombre típico para poder identificar cada una de las filas, cada uno de los elementos que forman parte de la fila. Fila 1, fila 2, fila 3, eso va a ser mi ID. Va a ser de tipo entero. Fíjense si quieren ver los otros tipos de campos que maneja. No son muchos y son básicos. Por ejemplo, puede manejar enteros, textos, este que dice blob, que son datos binarios, ¿sí? Datos crudos pero en binario, números reales o otro tipo de números. Fíjense que no tiene buloneados para verdadero, falso, otro tipo de utilidades muy simples, las más básicas. Para este primero vamos a hacer que sea un entero, para que sea fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, etc. Lo que sí le vamos a hacer una aclaración es este que dice PK, que es la clave principal. Si yo me quedo aquí quieto un momento, debería aparecerme. Ahí está. Clave primaria. Sí, este sí lo tengo que elegir. Y a la derecha me dice uno de autoincremento. Se incrementa automáticamente. Y fíjense que todos estos cambios que estamos haciendo, nos va apareciendo un texto acá abajo. Este es justamente el comando que deberíamos ejecutar, que esto va a profundizar Jorge, para yo poder crear esta tabla. ¿Sí? Fíjense que no es nada del otro mundo, si lo leemos, le prestamos un poco de atención. Fíjense que dice en inglés, crear tabla, le coloca el nombre entre comillas, que es el que yo especifiqué acá arriba. Luego abre un paréntesis, un primer parámetro, como si fuese una función, llama ID, que es el nombre que yo le puse a este campo, el tipo de campo, tipo de variable que va a almacenar, una coma para separar otro elemento, y acá le especifica que ID va a ser una clave primaria, que es justamente lo que yo especifiqué acá, con este PK. Y cuando hice clic en autoincrementar, también le agrego esta parte que hace que se autoincremente. ¿Sí? Podemos agregar otro campo más. Aquí podemos tener como campo el nombre de esa persona. Ahí va a ser un texto, ¿sí? Porque el nombre va a ser un texto. De estas opciones, para este nombre no nos haría falta ingresar ninguno. Uno podría ser el NN, el no nulo, eso quiere decir NN, pero los textos lo vamos a dejar para que tengan que agregarse. ¿Sí? El nombre que tenga que agregar. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué es el no nulo? ¿El NN? No nulo es para que vos puedas agregar un dato vacío. Si no te obliga a que por lo menos tenga algo, alguna letra, algún carácter. Ah, bien. Sí. Es algo más, porque una cadena vacía no es lo mismo que una cadena nula. Pero es para que lo entiendas de esa manera, que no esté vacío el campo. Ah, bien, bien. Nulo te da a entender que no hay nada. La idea es que haya algo, por eso no lo tildo. Después acá hay una U que dice que es único. Si yo tildo esto,
cada vez que yo quiero agregar una nueva persona, no puede repetirse el nombre que ya ingresé, ¿sí? No lo elijo simplemente porque yo quiero poner personas con el mismo nombre. Tal vez puede diferenciarse el apellido, etc. Pero si hay algún campo que necesitamos que sea único, que no se repita con ningún otro campo, por ejemplo, nombres de usuario, DNIs, lo que sea que no se tiene que repetir, tengo que tildar esta opción. Sí, recuerden que todo lo que yo le estoy diciendo, que lo estamos haciendo visualmente, gráficamente, hay un comando por detrás que es el que me permite hacer eso. Bueno, aparte del nombre, vamos a agregar un apellido, que también va a ser el texto. Acá se nos agregó el nombre, el apellido. Vamos a agregar, por ejemplo, el correo electrónico, el email. Por ejemplo, en algunas bases de datos más modernas te dice que sea un mail, o te permite formatear, que solamente se ingrese en correo. Pero acá nomás tenemos un texto. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Puede ser la edad. La edad sí va a ser entero. No poner 3.5 años, 24.3, no. Años enteros. Lo que sí podemos agregar, ya no tiene nada que ver con una agenda, pero es por lo menos para dar el ejemplo de campo. Vamos a decir la altura. La altura sí tendríamos que especificar un número real. Aunque real numérico, la diferencia, me parece que es numérica. A ver, ya me voy a... ¿Y una fecha, profe, por ejemplo? ¿Una fecha de Claro, nacimiento? no tenemos opciones de fecha. Tenemos que agregarlo como un Bien. texto. ¿Ve? Por eso es básica, es como para usar una aplicación. No es para poder hacer cosas complejas ni que muchas aplicaciones se conecten. Em, em, ah, tenemos los enteros, claramente son los enteros. Los reales son los de con coma decimal. Y los numéricos es como una generalización de un entero o un real. O sea, puede ser un entero o puede ser un real. Cualquiera de los dos. Pero para la altura podemos poner un real. Lo mismo un peso. ¿Qué otra cosa? Teléfono. Aquí el teléfono es un poco, o es un entero grande, o es un texto. Yo diría que el teléfono lo veamos como si fuese un texto. ¿Sí? Bueno, con eso debería ser suficiente como para poder crear una base de datos con una tabla y estos campos. Después hay otras opciones más que es mejor no tocar, simplemente hasta que no tengan un poco más de experiencia. Si le hacemos clic en aceptar, nos va a crear... Sí, es media rara la agenda. Una agenda de un nutricionista es. Acá nos aparece justamente dentro de esta base de datos, tablas, me dice que son dos, una de personas y otra de... Esta es una que crea por defecto, o sea, no hay que tocarla esta, ¿sí? Esta que está acá, que dice SQLite Sequence, no la toquen, es algo interno de SQLite. Solamente van a ver esta tabla que está aquí, ¿sí? La de personas, que acá nos dice qué campo tiene cada uno. Obviamente podemos agregar otras tablas, si así lo deseamos, acá en editar, crear tabla. ¿Sí? Acá está la opción. También está acá. Podemos modificar la tabla, que supongo que podemos cambiar
¿Es necesario que tenga un cambio pendiente? Sí. Acá podemos cambiar los parámetros de la tabla. Si queremos crear una nueva tabla, le hacemos clic en la tabla y podemos crear la tabla. Siempre vamos a hacerle clic en guardar. ¿Guardar proyecto? No, no, el proyecto es otra cosa. Ah, guardar cambios, pero ya está guardado. Este. Obviamente podemos modificar la tabla, borrar la tabla, imprimirla a la tabla. ¿Vamos bien? No han tenido ningún error. Bien. Haciéndole, perdón, en hoja de datos, puedo ver las tablas para yo poder agregarle cada uno de los elementos. ¿Sí? Fíjense que por defecto me sale esto que son filtros, que es para filtrar algunas de estas columnas. Fíjense que los campos que lo hemos creado nos aparece ahora como una columna. Y yo puedo agregar elementos a esta fila, justamente con este botón que está aquí, que me dice inserte un nuevo registro en la tabla actual. Si yo hago clic aquí, me aparece el ID ya con un valor 1, porque se me autoincrementa. Me aparece el nombre como nulo, apellido nulo, todo nulo. ¿Sí? Entonces yo aquí a nombre puedo ponerle algún nombre. Correo, bueno, m@.com. Edad, altura 1.8, peso 80, teléfono, y con eso ya creamos uno. Si queremos agregar otro, nos aparece el segundo, ven que ya se incrementa otra vez el filtro. Acá podemos poner con F2 pueden editarlo. ¿Qué le pasa? Es Windows, ¿cierto? Ahí está. Y así pueden ir agregando distintos valores. Para guardar esto dentro del archivo, hacemos clic en guardar cambios, ¿sí? Para que se me guarde todo esto que estamos haciendo. Bien. Bien. Y con eso son las operaciones básicas para trabajar con este tipo de base de datos.
todo lo que vamos haciendo se va a guardar en ese pequeño archivo que en este caso se llama, en mis documentos, base.sqlite. Y ese es el archivo, lo pueden mover yo a cualquier lado y es el que vamos a utilizar para ver cómo lo accedemos con Python y mostramos en pantalla todo eso que guardamos, ¿sí? Pero esto van a ser para las próximas clases. Por lo menos para empezar, es como para tener un primer contacto con una base de datos. Dentro de Python, tengo entendido que la librería forma parte de Python, pero no me acuerdo con Windows si era así. Acá tengo Python. ¿Tengo Python aquí? Me parece que no. A ver, si voy a la consola. No, no tengo Python. Profe, ya tengo lo necesario para activar la instalación del el SQLite, right? Y me pide algo que está en algo de shortcuts. A ver, ¿quieres compartirlo para que lo veamos? Che, A ver, ¿qué será, che? ya lo ve. Ah, bien. Acá, esto es importante. Hacerle clic en este y en este, ya que estamos. Es el que yo no le hice clic y no me aparecía. Sí. Hacer el siguiente. Ups. Ah, se debe estar Así instalando. que, che, eso debe ser. Sí, se debe haber cambiado de pantalla. Bueno, ahora ¿qué sigue? Le doy En nuevo Next. otra vez. ¿Hiciste Next? Así, siguiente, siguiente, siguiente. Sí, ya está en installed. Ujú. Si ya está instalado, bueno, ya se puede cerrar. Y debería aparecerte en el escritorio un enlace para poder abrirlo. De hecho, no solo le di clic al escudo que dice instalar. Ajá, Se me está cargando por el momento. bien. Ujú. Bien. Esto por lo menos le va a servir para empezar a dar unos primeros pasos. La idea de las próximas clases, con lo que vengan con Jorge hoy el miércoles, es que puedan interactuar con esta base de datos a través de Python. Lo que nosotros vamos a hacer después en práctica es qué interfaz vamos a usar para poder ver el contenido de esas tablas, que es justamente otra tabla, pero no necesariamente, vamos a ver otras cosas más para usar. Así que bueno, antes de que se vayan, les dejé en la plataforma la tarea esta para subir, ¿sí? La que estuvimos viendo al principio. Básicamente el mismo enunciado que les había comentado recién. Lo que tienen que hacer es, bueno, realizar la interfaz.ui, que muchos ya lo han hecho, y el archivo .python, y que lo puedan subir a esos dos archivos como tarea. Sí, acuérdense, hay tiempo hasta el viernes, o sea, le doy suficiente como para, si no lo empezaron, poder empezarlo y terminarlo para el viernes. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, así lo toman como presentación para este viernes. Bueno, ya en un rato van a tener con Jorge, así que yo los voy liberando. Si no tienen ninguna duda, nos estaremos viendo el viernes. Vamos el viernes, profe. Bueno, Profe, y esperemos que el clima ayude. Bueno, nos estamos viendo. Buena semana. Chao, chao, profe. gracias, profe.